Bueno, es maravilloso estar con ustedes de nuevo este domingo por la noche. Hemos estado haciendo varias cosas. No nos hemos podido reunir como iglesia y el domingo pasado por la mañana hablé del asunto de la familia y la sabiduría de Dios para la familia. Y pensé que sería útil quizás continuar pensando en ese tema debido a que todos estamos juntos con nuestra familia, quizás por unas semanas más, y llevarlos a la palabra de Dios con respecto a lo que la Biblia dice acerca de la responsabilidad importante, crítica que tenemos como padres de crear a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, por lo menos esta noche, quizás de nuevo el próximo domingo por la noche, vamos a hablar de esta responsabilidad divina maravillosa de crear a hijos que se vuelven un gozo para sus padres y una bendición para el mundo y útiles para el reino de Dios. Creo que todos nosotros estamos conscientes, no necesitamos pruebas estadísticas de que la crianza de los hijos es un asunto serio, triste en nuestra época. En Estados Unidos el matrimonio está muerto, menos y menos personas se casan, muchos se quedan solteros, cohabitan, y la mayoría de los hijos que nacen en nuestro país nacen fuera del matrimonio, fuera de el hogar que Dios diseñó para ellos, para que fueran creados y cuidados, para que pudieran florecer y mantener a la sociedad saludable. Pero estamos en una sociedad en la que básicamente todos los tabús han sido abolidos. Virtualmente nada está mal, a menos de que sea el abuso de alguien más. El abuso parece ser la palabra popular y que opera para todos los crímenes que llevan algún tipo de reacción por parte de nuestra sociedad, pero fuera de eso, no parece haber ningún requisito moral para alguien, ciertamente en el área sexual o en la categoría de crear hijos. Usted puede buscar la disciplina corporal y va a ver que la Internet le va a dar gusto de decirle a usted que se acerca al abuso infantil y si no, llega a ser un crimen. La moralidad bíblica es tabú, debe ser rechazada, es deshonrosa, es demasiada presión, es legalista, estorba las libertades de la gente y estorba sus deseos y voluntad. Y entonces la moralidad bíblica no tiene lugar en esta sociedad. La fornicación, el pecado sexual, el adulterio, el pecado sexual en toda forma, hasta comerciales. No podemos escapar del pecado sexual siendo presentado frente a usted, incluyendo la homosexualidad, confusión entre los géneros, homosexualidad, conducta transgénero. Todo eso le da un golpe frontal en el área de la sexualidad moral, lo cual afecta el matrimonio. Claro, la crianza de los hijos, el rechazo del liderazgo masculino. Hay un tabú en nuestra sociedad. Ahí hay un crimen de todos los crímenes, que un hombre asuma que él es la cabeza de la familia, la cabeza de la casa. Los hombres literalmente han sido atacados durante una generación ahora y han sido despojados de cualquier expectativa de la sociedad para el liderazgo en la familia. Las mujeres han ido a trabajar, hemos rechazado el hogar como la esfera de la vida de una mujer para que florezca. Ella ahora está en el lugar de trabajo, entonces usted tiene los hijos clásicos que se quedan en la casa y se les cierra la puerta, y lo cual es parte de la discusión cuando los líderes en nuestro país están hablando de abrir todos y no abren las escuelas mientras que abran al mismo tiempo todos los lugares de trabajo. Van a haber hijos en la escuela con padres en casa, lo cual sería una inversión rara del pasado si no proveen para los hijos en la escuela. Cuando envían a los adultos de regreso al trabajo, va a tener usted a hijos todo el día en la casa, ¿y quién va a cuidar de ellos? Entonces, este es una especie de macrocosmos de la familia desquebrajada, el esposo y la esposa separados, los hijos separados, ahora llevados a un nivel extremo. Los medios masivos de comunicación dominantes, las redes sociales dominantes, la pornografía en la mano de todo mundo en un celular, aborto, 10 millones de niños serán matados en un año dado, y la pornografía
Los niños están siendo drogados. Está hablando con un caballero que está a cargo de un campamento cristiano para iglesias, para traer a sus jóvenes. Dijo, 75% de todos los jóvenes que vienen están medicados de secundaria, jóvenes de preparatoria, y la sociedad realmente no ofrece solución para esto. La única esperanza es la iglesia. Somos la única esperanza para la civilización realmente, para cualquier tipo de sociedad normal, cualquier tipo de sociedad segura en el futuro. Solo la iglesia ofrece alguna respuesta para el caos de la sexualidad, el pecado sexual, el matrimonio, el divorcio y la corrupción de la familia. Únicamente la iglesia, y solo esa iglesia que ofrece la palabra de Dios, la salvación para individuos y obediencia a la palabra santa de Dios. Si la gente está en Cristo y si siguen la palabra de Dios, florecen a nivel personal, en sus matrimonios y en sus familias. Entonces necesitamos regresar a principios bíblicos y eso es lo que quiero hacer. Hablarle un poco, quizás a un nivel más personal, quizás no tanto predicar un sermón, sino simplemente darle algo de consejo a partir de la palabra de Dios. Y el domingo de la mañana pasado hablamos de sabiduría en Proverbios y quiero seguir con ese tema un poco y simplemente hablar de la crianza de los hijos con un par de realidades de cimiento básicas. Entonces, avancemos. Número 1, el matrimonio es la gracia de la vida. El matrimonio es ordenado por Dios como el patrón normal para la vida y es llamado por el apóstol Pedro la gracia de la vida. El matrimonio es lo que está arriba de todo lo que la vida puede ser. Es lo mejor que la vida tiene que ofrecer. Entonces comenzamos a reconocer que el matrimonio es la gracia de la vida. El matrimonio es una gracia tan magnífica que es el símbolo mismo de la relación entre el Señor Jesucristo viviente y su iglesia redimida. Y eso es lo que vemos obviamente en Efesios capítulo 5. Entonces comenzamos con el matrimonio como la mejor de todas las relaciones humanas. La más sagrada, la más satisfactoria, la más hermosa, la más productiva, la más enriquecedora, la más gozosa, la más significativa. Una segunda cosa en qué pensar. Los hijos son una bendición del Señor. Los hijos no son accidente. Los hijos no son un accidente, no son concebidos en el vientre para ser quitados en el vientre como si meramente fueran una decisión humana. Los hijos son del Señor. Escuchen lo que dice en Génesis 1:28 con respecto a Adán y Eva. Y Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Este es un mandato de Dios. Y Dios estuvo involucrado en el cumplimiento de ese mandato. Más adelante en el libro de Génesis, en el capítulo 29, comenzamos a ver el panorama de que Dios estuvo involucrado en todo nacimiento. Escuche el capítulo 29, versículo 31. Y vio Jehová que le era menospreciada y le dio hijos. Dios le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Ella reconoció que los hijos no eran un accidente, eran del Señor. En el siguiente capítulo, capítulo 30 de Génesis, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Jacob reconoció que ella no había tenido hijos porque Dios no le había dado a ella ningún hijo. Y más adelante en ese mismo capítulo 30 de Génesis leemos,
Y Dios se acordó de Raquel y abrió su vientre y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y lo llamó José, diciendo, que Jehová me dé otro hijo. Todos ellos reconocieron que los hijos venían de el Señor, y que era el Señor el que estaba diseñándolos en el vientre, fue el Señor quien permitió el embarazo, fue el Señor quien creó todo hijo. En el Salmo 127, de manera explícita se afirma, y únicamente le voy a leer 2 versículos de ese salmo corto. He aquí, herencia de Jehová. Son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos son un regalo del Señor. Entonces, en primer lugar, al ver el cimiento de la familia, el matrimonio, en la gracia de la vida, los hijos son un regalo del Señor. Eso lleva a una realidad de cimiento muy importante, y es la siguiente. En tercer lugar, la crianza de los hijos es una bendición. La crianza de los hijos es una bendición. Si el matrimonio es la gracia de la vida y debido a que los hijos son un regalo del Señor, constituyen una bendición celestial. Escuche Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Sí, traerá deleite a tu alma. En el capítulo 10 de Proverbios leemos por lo menos 3 veces que los hijos hacen que el corazón de un padre esté contento. Los hijos son una bendición del Señor. Parece que hoy día la gente es más probable que tenga un perro en lugar de tener un hijo. Prefieren un perro, y me imagino porque no tienen problemas con el perro, no tienen los desafíos que vienen con tener hijos, pero los hijos son una bendición del Señor. Hay un cuarto principio que tiene que ser considerado, y es este. La crianza de los hijos es la responsabilidad primordial de la pareja casada. La crianza de los hijos es la responsabilidad primordial de la pareja casada. Y nuestra crianza de los hijos se mide por nuestros hijos. ¿Cómo creamos a nuestros hijos? Si un hijo es criado de manera correcta, él va a ser un gozo para sus padres y un gozo para el resto de la gente. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es axiomático. Eso simplemente está diciendo, oye, tienes el material en bruto y tú tienes la oportunidad de crear al hijo, y lo que ese hijo se vuelve es lo que tú creaste. Ese es un truismo bíblico. Y no asume que vas a medicar al hijo para controlarlo. Asume que vas a hacer todas las cosas bíblicamente necesarias y todas las acciones y reacciones que incluye el amor para llevar a ese hijo a una edad adulta completa. En Lucas 6:40 Jesús dijo esto: todo aquel, cuando ha sido completamente preparado, será como su maestro. Eso también es axiomático. Eso quiere decir, es una verdad autoevidente. Toda persona, cuando ha sido verdaderamente preparada de manera completa, será como su maestro. Jesús dice eso claro
en el contexto del discipulado, pero ciertamente encaja un contexto de crianza de hijos también. Ahora, nada de lo que tú hagas necesariamente va a garantizar necesariamente la salvación de un hijo. Esa es una obra separada de Dios. Pero el truismo es lo mismo. Los hijos se vuelven lo que sus padres los crían para que lleguen a ser. Su hijo va a ser un reflejo de su vida y de su crianza de hijos. Otro principio que es muy importante y edificando sobre ese, la crianza de los hijos es la influencia más poderosa para el hijo. La crianza de los hijos es la influencia más poderosa para el hijo. En esta sociedad, usted tiene que pelear contra otras influencias que se infiltran en el proceso de la crianza de los hijos, lo cual significa que usted tiene que proteger y ser el policía de las almas y mentes de sus hijos a lo largo del proceso. De lo contrario, van a terminar siendo creados por alguna influencia pecaminosa, corrupta, miserable que es la sociedad. Escuche Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, padre, madre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos es un asunto de crianza de hijos. Y el padre guía en ese asunto. Claro, la madre viene a su lado en un lugar vital. Esta es su función más crítica, no solo en la sociedad, sino incluso en el reino. Crear a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Como consecuencia, la crianza de los hijos es una responsabilidad de tiempo completo. Si usted regresa a la primera sección del Antiguo Testamento, usted regresa al Pentateuco y usted llega al libro de Deuteronomio y usted lee en el capítulo 6 el mandato de Dios para la crianza de los hijos. Dice esto, versículo 5 de Deuteronomio 6, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, coloca la palabra de Dios en todos lados. Colócala en la entrada de tu casa. Eso está hablando metafóricamente, de tal manera que todo en la casa es coherente con la palabra de Dios. La colocas en tu mano, de tal manera que todo lo que tu mano hace refleja una devoción a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Se le enseñas a tus hijos todo el tiempo, caminando, de pie, acostado, sentado, siempre estás comunicándoles la palabra de Dios. Y por cierto, la historia de Israel es la relación objetiva histórica de los peligros de descuidar esa responsabilidad. Una generación más adelante, en el libro de Jueces,
capítulo 2, leemos en el versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Durante la era de Josué, todo el pueblo sirvió al Señor. El versículo 10 dice entonces, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué le pasó a esa generación? Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. La generación de Josué, sus hijos fueron creados para servir al Señor. Una generación después, como dije, eso había desaparecido en idolatría. Más adelante en el libro de los Jueces, en el capítulo 21, leemos en el versículo 25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nada nuevo, ahí estamos hoy día. Eso es lo que sucede cuando usted tiene una generación de personas que rechazan la palabra de Dios, que ignoran la responsabilidad de crear a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El matrimonio es la gracia de la vida. Los hijos son una bendición del Señor. Usted tiene la responsabilidad de criar a sus hijos para conocer la verdad del Señor, conocer quién es Él y lo que Él requiere y lo que Él ofrece, todas sus amenazas y todas sus promesas. Su responsabilidad como padre es la responsabilidad primordial de su vida como una pareja casada, y usted tiene la mayor influencia sobre sus hijos. Y si hay alguna otra fuente de influencia que está entrando que supera su influencia, usted tiene que deshacerse de ella, tiene que sacarla. Usted necesita ser el que está usando la palabra de Dios, padre y madre, mamá y papá, quienes son la influencia primordial en la vida de sus hijos. Eso podrá significar en algunas situaciones que usted tiene que pensar en que si usted quiere que su hijo esté incluso en una escuela pública expuesto a ideologías no bíblicas, no cristianas, 6 horas al día. Y después cuando usted multiplica eso por mamás que trabajan, que no están ahí para equilibrar eso, porque están ocupadas y no tienen tiempo en la tarde para enseñar, o padres que no lo hacen porque están cansados, tiene una fórmula para lo que realmente es trágico. Entonces, al final, la crianza de los hijos es el plan de Dios para transmitir la justicia de una generación a la siguiente. Ese es el plan de Dios.